Espartaco fue un gladiador tracio que comandó un enorme ejército de esclavos durante la Tercera Guerra Servil, la rebelión de esclavos más grande y exitosa de la historia romana. Fue comprado por el lanista llamado Lentulus Batiatus y enviado a una escuela de gladiadores al sur de Roma en Capua. Espartaco comenzó a elaborar un plan para escapar de la escuela de gladiadores. Una vez que estuvieron libres, encontraron más armas en los almacenes y un vagón de transporte, y luego huyeron de la escuela hacia el campo cercano, donde acamparon en algún lugar de las laderas del monte Vesubio. Allí eligieron a Espartaco, Enomao y Crixus como sus líderes. El Senado romano consideró todo esto más una molestia que una amenaza, y envió una fuerza de soldados en gran parte inexpertos al mando del general Gaius Claudius Glaber para ocuparse del problema. Sin embargo, Espartaco lo sorprendió, derrotando a Glaber y robando todas sus armas. Según el historiador antiguo Apiano, a medida que más esclavos se unían al levantamiento, sus filas aumentaron para incluir hasta 120.000 ex esclavos. Pero a pesar de sus primeras victorias, los esclavos más tarde fueron víctimas de la desunión y se dividieron en varias facciones desorganizadas. La principal rebelión fue luego derrotada en el 71 a.C., después de que 8 legiones romanas, al mando de Marcus Licinius Craso, arrinconaron a Espartaco y demolieron lo que quedaba de su ejército. Espartaco murió en la batalla y 6.000 esclavos supervivientes fueron crucificados más tarde a lo largo de una carretera romana como una advertencia brutal contra futuras revueltas. Turner nació en la plantación de Benjamin Turner en Virginia, quien le permitió recibir instrucción en lectura, escritura y religión. Vendido 3 veces en su infancia y contratado por John Travis, se convirtió en un predicador apasionado y líder de africanos esclavizados en la plantación de Benjamin Turner, afirmando que fue elegido por Dios para sacarlos de la esclavitud. Su plan era capturar la armería en la sede del condado Jerusalén y, después de haber reunido a muchos reclutas, avanzar hacia el pantano Dismal a 48 kilómetros al este, donde la captura sería difícil. La noche del 21 de agosto, junto con 7 compañeros esclavos en los que había confiado, lanzó una campaña de aniquilación total, ejecutando a Travis y su familia mientras dormían, y luego emprendió una marcha sangrienta hacia Jerusalén. Condenada desde el principio, la insurrección de Turner se vio obstaculizada por la falta de disciplina entre sus seguidores y por el hecho de que solo 75 esclavos se unieron a su causa. La resistencia armada de los blancos locales y la llegada de la milicia estatal, una fuerza total de 3.000 hombres, proporcionaron el golpe aplastante final. Turner y otros 55 esclavos fueron capturados y luego ejecutados por el Estado. La histeria se extendió por la región después de la revuelta de Nat Turner y hasta 200 esclavos fueron finalmente ejecutados por turbas y milicias blancas. La rebelión también provocó una serie de restricciones opresivas sobre las poblaciones esclavas. Varios estados aprobarían leyes que harían ilegal enseñar a los negros a leer o escribir. Mucho antes de que los esclavos africanos fueran llevados a América del Norte, incitaron a una rebelión en el Medio Oriente y se enfrentaron cara a cara con un imperio. La insurrección comenzó en el 869 d.C., cuando los esclavos Zang, un término árabe utilizado para describir a los africanos del este, se unieron a un revolucionario árabe llamado Ali bin Muhammad y se levantaron contra el califato Abbasi. Estimulados por las promesas de tierra y libertad, los Zang comenzaron a realizar incursiones nocturnas en ciudades cercanas para apoderarse de suministros y liberar a sus compañeros esclavos. Lo que comenzó como una humilde revuelta se convirtió lentamente en una revolución a gran escala que duró 15 años. Estos revolucionarios incluso acumularon una armada y controlaron hasta 6 ciudades fortificadas en el actual Irak. La rebelión de Zang finalmente terminaría a principios de la década del 880, después de que el ejército Abbasi se movilizara y conquistara la capital rebelde. Ali bin Muhammad murió en la batalla, pero muchos de los Zang se salvaron e incluso fueron invitados a unirse al ejército Abbasi. Conocido como el primer libertador de América, Gaspar Yanga fue un esclavo africano que pasó 4 décadas estableciendo un asentamiento libre en México. Se rumorea que era del linaje real de África Occidental. Yanga era un trabajador esclavizado en las plantaciones de caña de azúcar de Veracruz, México. En 1570, él, junto con un grupo de seguidores,
escapó y huyó a las regiones montañosas cercanas a Córdoba y estableció un asentamiento de ex-esclavos o palenque a la que llamaron San Lorenzo de los Negros. Permanecieron allí prácticamente sin ser molestados por las autoridades españolas durante casi 40 años. Durante ese tiempo, Yanga y su banda, también conocidos como cimarrones, estuvieron implicados en la interrupción y el saqueo de bienes comerciales a lo largo del Camino Real entre Veracruz y la Ciudad de México. Percibido como peligroso para el sistema colonial de esclavitud a través de sus atrevidas acciones contra el comercio y la autoridad reales, el virrey de Nueva España pidió la aniquilación del palenque de Yanga. Las autoridades coloniales lograron destruir San Lorenzo de los Negros en 1609, pero no pudieron capturar a los seguidores de Yanga y finalmente se conformaron con un tratado de paz con los ex-esclavos. Ya en su vejez, Yanga negoció el derecho a construir su propia colonia libre siempre que pagara impuestos a la corona española. Este municipio, el primer asentamiento oficial de africanos liberados en las Américas, se estableció finalmente en 1630 y todavía existe hoy bajo el nombre de Yanga. La principal insurrección comenzó en 1791 en la valiosa colonia francesa de Saint-Domingue. Inspirados en parte por la filosofía igualitaria de la Revolución Francesa, los esclavos negros lanzaron una rebelión organizada, matando a miles de blancos y quemando plantaciones de azúcar en el camino para hacerse con el control de las regiones del norte de Saint-Domingue. El sistema esclavista en Saint-Domingue fue considerado como uno de los más duros de América, con altos niveles de mortalidad y violencia. Para abastecer el sistema de plantaciones, los propietarios franceses importaron casi 800.000 africanos a la colonia, que en comparación es casi el doble del número de africanos llevados a América del Norte. La sociedad haitiana estaba profundamente fragmentada por el color de piel, la clase y el género. En la noche del 21 al 22 de agosto de 1791 estalló una revuelta de esclavos coordinada en el norte de la isla, el área de las plantaciones más grandes. Los esclavos negros masacraron a sus amos e incendiaron los edificios de las plantaciones. Al mismo tiempo, comenzó una rebelión separada entre los negros libres en el oeste de Saint-Domingue. Aunque las revueltas causaron un gran daño, los blancos mantuvieron el control de las principales ciudades de la colonia. El malestar continuaría hasta febrero de 1794, cuando el gobierno francés abolió oficialmente la esclavitud en todos sus territorios. El famoso general rebelde Toussaint Louverture unió fuerzas con los republicanos franceses y en 1801 se había establecido como gobernador de la isla, pero cuando las fuerzas imperiales de Napoleón Bonaparte capturaron a Louverture en 1802 e intentaron restablecer la esclavitud, los antiguos esclavos tomaron las armas una vez más. Liderados por Jean-Jacques Dessalines, en 1803 derrotaron a las fuerzas francesas en la batalla de Vertières. Al año siguiente, los ex-esclavos declararon su independencia y establecieron la isla como la nueva República de Haití. Una de las primeras revueltas de esclavos en América del Norte vio a un grupo de esclavos africanos conquistar efectivamente la isla de Saint John, de propiedad danesa. En ese momento, la mayoría de los esclavos de Saint John eran parte de los Akan, un pueblo africano de la actual Ghana, plagado por enfermedades generalizadas, sequías y severos códigos de esclavos. En noviembre de 1733, un grupo de Akans de alto rango comenzó a conspirar contra sus amos daneses. La rebelión comenzó cuando un grupo de esclavos utilizó armas de contrabando para matar a varios soldados daneses dentro de un fuerte en una plantación llamada Coral Bay. Otros 50 conspiradores pronto convergieron en las otras plantaciones de la isla y finalmente tomaron el mando de la mayor parte de Saint John. Los esclavos planearon reclamar la isla y sus valiosas tierras de cultivo como suyas, pero su libertad finalmente duró poco. Después de solo 6 meses de gobierno Akan, en mayo de 1734, llegaron varios cientos de tropas francesas y sofocaron violentamente la rebelión. No fue hasta 1848 que la esclavitud fue finalmente abolida en las Indias Occidentales danesas. Inspirados por los movimientos abolicionistas en Gran Bretaña, el día de Navidad de 1831, hasta 60.000 de los 300.000 esclavos de Jamaica se declararon en huelga general.
Bajo la dirección de un predicador bautista y esclavo llamado Samuel Sharp, los esclavos prometieron no volver a trabajar hasta que se les concedieran las libertades básicas y un salario digno. Cuando se difundieron rumores de que los colonos británicos planeaban romper la huelga por la fuerza, la protesta se convirtió en una rebelión absoluta. Los esclavos quemaron y saquearon plantaciones durante varios días. Para cuando el ejército colonial británico se movilizó y sofocó la revuelta, habían muerto hasta 300 esclavos y 14 blancos. 300 esclavos más, incluido el cabecilla Sharp, fueron ejecutados más tarde por su participación en el levantamiento. Si bien pudo no haber tenido éxito, los efectos de la guerra bautista finalmente se sintieron en todo el Atlántico. Solo un año después, el Parlamento británico aboliría de una vez por todas la esclavitud en el Imperio británico.